Muy buenas noches, que el Dios de misericordia les siga bendiciendo. Ha sido mucha alegría que en esta semana ver a las personas, darle gracias a Dios por las cosas que Él siga haciendo por nosotros. Y lo maravilloso ver que en medio de esta situación de crisis, de pandemia, podemos agradecerle a Dios por muchas cosas. Y quisiera esta noche tener a reflexión en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Y quisiera, me tomé la atribución de ponerle un título a esta reflexión. Y el título es Permanecer en Dios y sus promesas. Permanecer en Dios y sus promesas. Y quisiera dar una verdad central en esta noche. Y es, hoy más que nunca, Dios nos llama a permanecer en Él. Hoy más que nunca, Dios nos llama a permanecer en Él. Y quisiera tener esta lectura del versículo 1 al versículo 9. Dice de la siguiente manera: Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Por ahora, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Abraham le dijo, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Que Dios bendiga su palabra. Voy a dividir este texto en 3 partes para poderlo entender. Y la primera parte le he puesto un título. Y es: Abraham experimenta las promesas de Dios en su vida. El versículo 1 expresa de una manera, yo diría, tajante, amplia, de que Abraham ya era viejo y bien avanzado en años. Y de una manera franca, categórica, dice el texto que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham a este tiempo del capítulo 24, Abraham podía tener alrededor de 140 años. Ya sus años habían llegado a una vejez. Había tenido un recorrido aquí en la tierra. Y en ese recorrido Abraham había experimentado en su vida
las bendiciones que Dios le había dado. ¿Cómo no decir las bendiciones? Si él a los 100 años, después que ya no podía tener hijos, Dios le da un hijo. Dios lo saca de una tierra, lo lleva a otra tierra, y en esa tierra que él habita, Dios le bendice de una manera grande y maravillosa. Abraham reconoce en su vida la bendición de Dios, que todo lo que él hoy tenía había sido por ese Dios grande, maravilloso y misericordioso. Segundo punto. Abraham no se permite volver atrás. Abraham no se permite volver atrás. Del versículo 2 al versículo 6 hay una situación que se da allí. Dice que Abraham busca a su criado. Un criado que había estado con él de tiempos atrás. Era un criado que conocía lo que en la vida de Abraham había sucedido. Yo creería que él había experimentado también todo lo que Abraham había experimentado, y él lo llama. Y Abraham le dice a él: mira, siervo, criado, no te permito que busques mujer para mi hijo Isaac entre el pueblo donde yo habito, que eran los cananeos. Es que en esa época los padres salían y buscaban las esposas de sus hijos. Ya Abraham, viejo, tal vez no podía llegar a hacer eso, pero él quería que este siervo hiciera esa tarea. Y él le hace jurar a este siervo para que hiciera esa tarea. Ve a la tierra donde yo habité, de donde yo era, a mi parentela, y allá busca mujer para Isaac. Este siervo le dice a Abraham: Abraham, ¿y si esa mujer no quisiera venir conmigo? ¿Será que yo pueda tomar a tu hijo y regresarlo a la tierra de donde tú eras? Y Abraham, de una manera, yo no sé hasta dónde molesto o como categórica, le dice: no, que tú no puedes hacer eso, que lleves a mi hijo a habitar en la tierra de donde yo vengo. No puedes hacer eso. Miren, Abraham sabía que la promesa de Dios para él y su parentela, para él y su hijo y su descendencia, era una promesa que no podía él retroceder a esa promesa. Abraham sabía que si Isaac se devolvía a la tierra de donde él había salido, él estaba echando atrás lo que Dios se había propuesto hacer con él. Él le hizo jurar a este siervo que eso no lo hiciera. Abraham no se permitió volverse atrás. Él estaba dispuesto a seguir con el propósito de Dios en su vida y en la vida de su descendencia. Tercer punto. Abraham no se olvida de las promesas de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre
y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella, de allá, mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Abraham no se olvidó de las promesas que Dios le había dicho. Y una de las promesas que Dios le había dicho era que la tierra que en este momento Abraham habitaba era una tierra que Dios se la iba a dar a él y a su descendencia. Y el hecho de que Isaac volviera a vivir allá en la tierra donde vivió Abraham era no creer, no obedecer a la promesa de Dios allí. Miren, es que Abraham tenía presente, Abraham convivía, Abraham visionaba a las promesas de Dios que le había dicho. Dios le había dicho: te voy a bendecir. Dios le había dicho que iba a ser una nación incontable. Los habitantes no se podían contar, iban a ser como la arena, como las estrellas. Abraham tenía presente. Y miren, aunque los años de Abraham habían pasado, ya alrededor de unos 70 años aproximadamente después que Dios le había dicho estas promesas, ya en su vejez, ya habían pasado dificultades en su vida, había venido hasta la muerte, su esposa había muerto, pero Abraham permanecía creyendo en ese Dios y en esas promesas que él le había dicho. Conclusión. Primero, reconozcamos la bendición de Dios en nuestra vida. Es una manera de permanecer en Él. Cuando el hombre no reconoce que el Dios grande y maravilloso es el que ha ayudado a su familia, el que ha bendecido a su hogar, el que le ha dado ese empleo, el que le ha ayudado en sanar enfermedad, el que ha estado allí. Cuando la persona no reconoce eso delante de Dios, ¿saben? Se está apartando de Dios. Reconozcamos siempre en nuestra vida que es el Dios, Jehová, quien ha estado en nuestra vida, bendiciendo nuestra vida. Segunda conclusión: no dejemos a media los propósitos de Dios en nuestra vida. Que nada nos haga retroceder. ¿Saben? Dios está interesado en cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y muchas veces dejamos por nuestro pecado, tal vez nuestro temor, nuestra duda, nos apartamos de ese Dios. Dejamos a media lo que Él tenía planeado, sus propósitos en nuestra vida. Miren, esa es una manera de volverse atrás. No seguir creyendo en las promesas de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos que Él tiene para mi vida y mi familia. El volverme atrás es olvidándome de esos propósitos y de esas promesas que Él me ha dicho para mi vida y mi familia. No volvamos atrás. Tercera, miren, sigamos confiando
en Dios y sus promesas. Sigamos confiando en Dios y sus promesas. Que nada, ni nadie, ni ninguna situación que pueda llegar a nuestra vida pueda hacer que yo pueda olvidarme o no confiar en los propósitos que Dios tiene en mi vida. Que todo que pueda que me esté pasando a mí, que en medio de cualquier situación que yo esté viviendo, yo no pueda olvidarme de las promesas que Dios me ha hecho. Quisiera leer en Romanos capítulo 8 para terminar. Y Romanos, de una manera tajante, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Miren lo que dice Pablo, verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, yo diría ni la pandemia, ni el virus, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada nos separe de ese amor en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga